Entonces el hombre, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. De esta forma, le sería más sencillo iniciar su nueva vida. Con su partida, iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre, carece de origen. Este es uno de los tantos poemas de José Luis Calva Cepeda, un monstruo que llenó de terror a la colonia Guerrero en la Ciudad de México con sus atroces actos. Y este poema que acaban de escuchar tendrá todo el sentido del mundo al finalizar su historia. Cuando hablamos de actos estremecedores, como el caso de José Luis Calva Cepeda, es fácil quedar atrapados en el impacto de los detalles. Sin embargo, detrás de cada situación inquietante, hay una historia que merece ser comprendida, no solo por lo que nos revela, sino también porque nos enseña sobre la fragilidad del desarrollo humano. Es fundamental recordar que muchos de estos comportamientos tienen raíces profundas que en muchos casos se remonta a una infancia marcada por la falta de apoyo, experiencias difíciles o la carencia de una estructura emocional estable. Conocer estos casos es más un llamado de atención sobre la importancia de cuidar y proteger a nuestros niños. La infancia es una etapa clave donde se forjan los cimientos del desarrollo mental y emocional. Un entorno seguro, lleno de amor y guía, puede hacer la diferencia entre una vida de bienestar o una vida marcada por el sufrimiento y los desvíos emocionales. Analizar este tipo de historias nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos prevenir que estos horrores se repitan, reforzando la importancia de brindar apoyo psicológico y afectivo a las futuras generaciones. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio del año 1969. Desde pequeño, la tragedia marcó su vida cuando su padre, Esteban Calva Telles, falleció cuando él tenía apenas 2 años. Así, su madre, Elia Cepeda, quedó a cargo de su crianza. Pero no todo fue sencillo en su infancia. Elia tenía una serie de parejas que iban y venían, y a cada uno de estos hombres obligaba a José Luis a que les dijera papá, aunque nunca pudo forjar un lazo real con ninguno de ellos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y la imposición de figuras paternas que nunca llenaron ese vacío. Los momentos que José Luis sufría eran en muchas ocasiones brutales y desproporcionados. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando, siendo niño, sorprendió a su madre colocando los regalos de Día de Reyes. Al verse descubierta, su madre, en un ataque de ira, destruyó los juguetes que le había comprado y lo obligó a pasar la noche durmiendo en el patio, a la intemperie, solo, totalmente solo, en medio de la oscuridad y el frío. Pero este no sería un caso aislado. Su madre encontraba prácticamente cualquier excusa para castigarlo y llegó al extremo de que las manos en la cocina, simplemente porque rompió un cenicero. A los 7 años, José Luis desafortunadamente fue por Tirso. Tirso era un joven de 16 años con formación militar y que además era amigo cercano de su hermano mayor. Pero ese no fue el único episodio que vivió José Luis de algo desagradable. Cuando tenía 12 años, uno de sus padrastros intentó de una de sus hermanas. Al contarle lo sucedido a su madre, lejos de recibir apoyo, no le creyeron. Como respuesta, echó a José Luis de la casa. Sin tener a dónde ir, se vio obligado a sobrevivir en las calles, donde empezó inicialmente a trabajar como cuidador de autos, pues obviamente para poder subsistir. La vida lo empujaba cada vez más hacia un camino lleno de dolor y abandono. En este momento de su vida, José Luis empezó a experimentar con sustancias ilegales. Su hermana Fabiola, preocupada por su bienestar, intentó rescatarlo de las calles y lo internó en un centro de rehabilitación. Sin embargo, ahí también sufrió maltratos. 3 meses después, logró salir, pero volvió a caer en el consumo de ese tipo de sustancias. Incluso llegó para conseguir más dinero. Con el tiempo, José Luis fue encontrando formas de sobrevivir. Primero trabajó como payaso. Esto
gracias a que uno de sus cuñados era mago y lo incluyó en su show. Aunque la vida lo golpeaba constantemente, él intentaba aferrarse a cualquier oportunidad que se le presentara. Ya a los 23 años, José Luis conoció a Patricia Tenorio Hernández y muy pronto comenzaron a vivir juntos. Ya para el año de 1992 se casaron y tuvieron una hija. La delicada situación económica de José Luis lo llevó a volverse cada vez más agresivo, lo que terminó por romper su relación. Sin embargo, hay un dato crucial que no debe pasarse por alto. Desde niño, José Luis había comenzado a escribir poesía, una habilidad que con el tiempo se convertiría en su principal herramienta de seducción. A lo largo de los años, afirmaría haber escrito un total de 800 poesías, novelas infantiles, 20 obras de teatro y más de 100 canciones. Alrededor de 1995, y con la ayuda de su hermana, logró conseguir trabajo como taxista. Al año siguiente, conoció a quien sería su segunda pareja, Aide, con quien tendría una hija más. Aunque al principio ella lo veía como un hombre amable, atento y sumamente culto, con el tiempo comenzó a descubrir su lado más oscuro. La situación llegó a un punto crítico cuando Patricia, su ex esposa, decidió sacar todas sus pertenencias del departamento donde vivían. Como ella era la principal sostén económico, el hogar quedó prácticamente vacío, sumiendo a José Luis en una muy profunda desesperación. José Luis continuó sumergiéndose en el y las sustancias ilícitas, mientras que sus explosiones de ira se volvían cada vez más y más frecuentes. En su mundo tan distorsionado, llegó a afirmar que durante las noches de luna llena, su rabia se veía intensificada. Es importante resaltar que tenía una muy extraña fascinación por la brujería y la santería. Su hogar se convirtió en un santuario de velas negras y rojas. Coleccionaba libros sobre el tema y realizaba rituales de limpieza espiritual, creyendo que podían ayudarlo a controlar a esos demonios internos que él pensaba que lo dominaban. Su primer encuentro con la justicia tuvo lugar en enero del año 1996, cuando José Luis, por primera vez, a una niña de 11 años. Esta niña era hija de la mujer que limpiaba la casa de la madre de Aide. Esta brutalidad llevó a su detención durante unos días, pero las consecuencias de sus actos fueron sorprendentemente leves. Solo recibió una pena de 3 años de tratamiento en libertad. No fue encerrado. Tras estos episodios, Aide decidió escapar de su hogar, dejando a José Luis sumido en la total soledad. En lugar de enfrentar su realidad, él se hundió aún más y más en ese mundo que tanto le fascinaba, la poesía y la escritura. Fue en ese oscuro proceso creativo donde publicó un libro titulado Caminando Ando, en el que plasmó inquietantes descripciones de su vida, así como relatos de conflictos y sufrimiento. Este libro no solo reflejaba su tormento personal, sino también la perturbadora oscuridad que se apoderaba de su existencia. Muchas de sus poesías aludían a la idea de arrebatarse la vida, tanto a él como a otras personas. Esta inquietante temática se complementaba con una intensa fascinación por la literatura y el cine de terror, así como una admiración muy profunda por Hannibal Lecter, de quien colgaba una foto en su hogar. ¿Quién diría que poco tiempo después imitaría casi al pie de la letra los macabros actos del personaje en la pantalla grande? En el año 2003, José Luis conoció a Juan Carlos Monroy Pérez, quien se convertiría en su amigo y confidente. Pero no solo eso, también mantuvieron una relación romántica, y fue precisamente él quien le presentó a Luisa Verónica Consuelo Hernández, una madre soltera que trabajaba en una farmacia cercana. A pesar de las constantes advertencias de su madre, que le decía que ese hombre no era de su agrado y que no confiaba en él, Verónica y sus hijas decidieron mudarse con José Luis. Pero obviamente, la relación pronto se tornó en un ciclo de físico y psicológico por parte de José Luis.
En marzo del año 2004, tras ser despedida de la farmacia, Verónica se encontró en una situación totalmente vulnerable y José Luis no dudó en aprovechar su desgracia, robándole la indemnización que le correspondía. Esta relación, marcada por la y la manipulación, se convirtió en otro capítulo oscuro en la vida de José Luis. Horas más tarde, en un arranque de celos desmedidos, José Luis arremetió contra Verónica. Sin embargo, ella logró encontrar las fuerzas para escapar, buscando un refugio en la casa de sus padres. Pero su liberación fue efímera, ya que José Luis, consumido por la obsesión, como si fuera un animal, como si fuera un lobo al acecho, comenzó a merodear por el vecindario, esperando cualquier descuido de su expareja. El 24 de marzo del año 2004, Verónica salió de su hogar con la intención de ir a comprar unas cosas, medicamentos básicamente para sus hijas. Esa sería, desafortunadamente, la última vez que alguien la vería. Nunca más volvió. 5 días después, el horror se desató, cuando el cuerpo de Verónica fue descubierto en pedazos en un terreno baldío ubicado en Chimalhuacán. La macabra revelación tuvo lugar cuando unos perros callejeros rompieron la bolsa de basura. Tristemente, el cadáver de Verónica fue trasladado al servicio médico forense, sin que nadie pudiera identificarla, quedando totalmente en el limbo. Finalmente, sin que nadie la reclamara, fue sepultada en una fosa común, un triste destino que le privó de su identidad. Pasaría casi un año entero antes de que su familia pudiera reconocerla, hasta el 31 de octubre del año 2006. Días después de aquel trágico hallazgo, José Luis se presentó en un evento por el Día de los Muertos, deslumbrando al público con su monólogo oscuro. Vestido de negro y con un aire de teatralidad, recitaba uno de sus poemas, haciendo gala de su prosa en un espectáculo que contrastaba brutalmente con su reciente acto de barbarie. Al iniciar el año 2007, José Luis comenzó a frecuentar una farmacia cercana a su hogar, donde conoció a Alejandra Galeana Garavito, una madre de 32 años que había dejado atrás un matrimonio tóxico y abusivo que le había costado la custodia de sus 2 hijas. Incluso había sido entrevistada en un programa de televisión, clamando por su derecho a ver a sus pequeños. En medio de su dolor, Alejandra vio en José Luis una especie de refugio, quien con una caballerosidad falsa la hacía sentir protegida, y más que eso, la hacía sentir valorada. Esporádicamente, él se presentaba en la farmacia con un poema en mano y una rosa, encantando a Alejandra como había hecho con otras de sus parejas. Le hacía creer que era un gran poeta en ascenso, mientras tejía su red de seducción, ocultando la oscuridad que lo envolvía y los secretos de su pasado que amenazaban con salir a la luz prácticamente en cualquier momento. José Luis logró convencer al dueño de un bar ubicado a solo unos metros de la farmacia donde trabajaba Alejandra de estrenar una obra de teatro escrita por él, titulada Requiem para una alma en pena. Curiosamente, el propietario publicó en YouTube en el año 2007 material donde mostraba fotos inéditas de la obra y narraba cómo José Luis lo había persuadido para llevarlo a cabo. No solo convenció al dueño del bar, sino que también conquistó a Alejandra con este acto. Ya para junio del año 2007 comenzaron a salir como novios formales. Sin embargo, a los pocos meses, Alejandra empezó a descubrir la verdadera naturaleza de José Luis. Él comenzó a exigirle dinero y su comportamiento se tornó cada vez más violento y abusivo. En septiembre del 2007, Alejandra tomó la difícil decisión de poner fin a la relación, ya que no estaba dispuesta a atravesar otro noviazgo conflictivo. El 5 de octubre, Alejandra salió de su hogar para ir a trabajar, pero nunca llegó a su destino. Su familia comenzó a hacer llamadas a sus amigos y conocidos, pero nadie, absolutamente nadie, sabía de ella. Una amiga les proporcionó el número de José Luis, y al llamar, él solo respondió a uno de los muchos intentos, afirmando que no la había visto en más de 15 días. Sospechando fuertemente de él,
la familia decidió viajar hasta su domicilio. Para despistarlos, José Luis fingió la voz y les dijo que él era solamente el encargado del lugar, asegurando que Alejandra no se encontraba ni tampoco el señor José Luis. Al día siguiente, insistieron en buscarla y se presentaron en su casa. Y con suerte, con mucha suerte, lo encontraron a pocos metros de su hogar. José Luis llevaba puesta una camisa de manga corta e inútilmente intentaba sin éxito cubrir varios rasguños en sus brazos. Cuando la familia lo confrontó, él se metió rápidamente en su casa y cerró la puerta, prácticamente en la cara de la familia. Ellos se mantuvieron afuera de su edificio durante prácticamente todo el día, preocupados obviamente por el paradero de Alejandra. En su desesperación y con el tiempo en contra, la familia de Alejandra le dio dinero a un limpiaparabrisas que trabajaba en la esquina de la casa de José Luis. Esto con la intención de que los llamara si es que lo llegaba a ver entrar o salir. Después de presentar una denuncia con los pocos datos e indicios que tenían sobre Alejandra, la policía les aseguró que pondrían una patrulla en la puerta para poder detener a José Luis en cuanto pusiera un pie afuera de su departamento. Al día siguiente, y con toda tranquilidad, mientras los oficiales estaban distraídos, José Luis salió de su hogar. Fue nada menos que el limpiaparabrisas quien lo vio, y de inmediato alertó a la familia de Alejandra, quienes se trasladaron rápidamente hasta la casa de José Luis. La espera fue larga y angustiosa afuera del edificio. Fueron horas y horas esperando a que este sujeto regresara. Desesperados, decidieron dar una vuelta por la colonia en busca de José Luis, con toda la esperanza de poderlo encontrar en algún negocio o en algún comercio cercano. Finalmente, lo encontraron consumiendo sustancias en un parque cercano. Él estaba solo, no había nadie que lo acompañara. Ellos mismos lo capturaron y lo obligaron a regresar a su casa para poder inspeccionar por su propia mano y asegurarse que Alejandra no estaba ahí. Pero en cuanto llegaron, José Luis abrió la puerta y hábilmente se metió dentro, cerrando sin darles oportunidad de entrar. Segundos después, se escuchó un fuerte ruido de cristales rotos. José Luis había roto una ventana de su departamento. Hay que tener en cuenta que este departamento se encontraba en el 4º piso. José Luis estaba intentando huir, de la manera más tonta. Las personas que lo vieron por fuera dicen que logró bajar un solo piso, antes de resbalar y caer los 3 pisos restantes hasta llegar al suelo. Por fortuna para él, un árbol amortiguó su caída, permitiéndole levantarse, aunque bastante golpeado. Intentó escapar corriendo. Lo que él no sabía es que la suerte se le había agotado. En un giro que parecía sacado de una película, mientras él corría, un taxista que pasaba a toda velocidad sin querer atropelló a José Luis. De inmediato fue detenido por la policía y más tarde atendido por los paramédicos, para después ser trasladado al hospital en calidad de sospechoso. Mientras tanto, la policía ingresó al departamento de José Luis. El lugar no tenía luz eléctrica, solo se podía iluminar gracias a una pequeña lámpara que parpadeaba. Las ventanas estaban cubiertas con plásticos que impedían ver el exterior y obviamente impedían que la luz del sol entrara durante el día, creando un ambiente opresivo y casi claustrofóbico. En un canasto encontraron una bolsa negra repleta de zapatos de mujeres, lo que indicaba que las desafortunadas que se cruzaron en su camino fueron más de las que podríamos imaginar. Dentro de un closet había otra bolsa negra. A diferencia de lo demás, esta bolsa desprendía un olor fétido. Al abrirla, descubrieron lo peor: un torso. Desgraciadamente, era el torso de Alejandra. La horrorosa verdad comenzó a tomar forma en sus mentes. Este descubrimiento evidenciaba la magnitud de la brutalidad de José Luis, revelando un infierno y locura que habían permanecido ocultos tras las paredes de aquel departamento. Pero lo que más llamó la atención de los presentes y lo que haría que este caso se conociera a nivel mundial fue un sartén que estaba sobre la estufa. En este sartén había una extraña porción de carne.
cocinada con especias, desprendía un olor que resultaba realmente nauseabundo. Y por si esto fuera poco, en un plato que reposaba en la mesa, había otro pedazo procedente de la misma carne, acompañado de un limón ya exprimido y una cerveza abierta a su lado. Los agentes y testigos no podían creer lo que estaban viendo, pero la horrenda realidad comenzó a gestarse en sus mentes. Ya se podrían imaginar a quién pertenecía esa carne. La escena era un reflejo espeluznante de la mente retorcida de José Luis. Eso es lo que le dio el apodo del de la Guerrero. En otro armario encontraron vestidos de fiesta, un antifaz y una máscara de lucha libre. Esto es obviamente porque José Luis se dedicaba también al teatro, entonces era entendible que pudiera tener este tipo de cosas. Después de varias inspecciones, se halló en distintas partes del lugar, incluido el cordón de una cortina, una evidencia más de la brutalidad que había tenido presencia en ese lugar. Mientras tanto, José Luis trataba de mejorar en el hospital, pero las autoridades esperaban ansiosamente el visto bueno de los médicos para poder realizarle un lavado de estómago. Este procedimiento era crucial para determinar si José Luis había consumido carne y, de ser así, cuánto había consumido. Las autoridades se enfrentaban a un caso sin precedentes. La magnitud de los hallazgos era escalofriante y realmente representaba un desafío que nunca habían visto antes. Ese lunes, la Procuraduría Capitalina se preparaba para hacer frente a la tormenta mediática que se avecinaba, pues sabían que la atención del mundo entero estaba enfocada en el monstruo que había vivido entre ellos. Mientras José Luis era atendido y estaba detenido, una exnovia se presentó ante los medios para dar su testimonio. Esta mujer acudió al Hospital Choco, mostró una foto en la que aparece ella con José Luis y reveló que se salvó de convertirse en víctima gracias a un problema familiar que tuvo y que esto le permitió alejarse de José Luis. También recordó cómo José Luis Calva logró conquistarla. Lo describió como una persona muy culta, una persona que le gustaba leer sus poemas que le leía al oído. Sin embargo, ella cree que esos versos reflejaban la oscuridad de su personalidad, dado el tono inquietante de sus letras. El día que debía ser trasladado al reclusorio, las autoridades tuvieron que simular que José Luis viajaba en otro auto, escoltado por una patrulla. Todo esto con la intención de desviar la atención de los curiosos y de la prensa. Una vez en el interrogatorio, Calva ofreció varias versiones de los hechos. Primero afirmó que se cruzó con Alejandra en la calle y la convenció de ir a su departamento. Según su relato, mientras conversaban y tomaban café, él le pidió que retomaran la relación. En un momento, ella comenzó a ponerse nerviosa, lo empezó a insultar y, según él, tratando de detenerlo y de que no se fuera. Él, en un arrebato, la abrazó y sin querer ambos cayeron al suelo. Fue en ese instante, al levantarse, que se dio cuenta, de una manera muy extraña, de que ella estaba. Días después, José Luis cambió su versión un poco. Esta vez declaró que en un estado alterado, debido al alcohol que había consumido, intentó calmar a Alejandra, utilizando ambas manos para privarla de la respiración. Afirmó sentirse utilizado emocionalmente por ella, y ante su negativa de volver con él, dijo que ella lo empezó a. En ese momento, según él, intentó detenerla, y justo ahí fue cuando cayeron al suelo, y cuando él se levantó, descubrió que ella ya no tenía vida. Negó de nuevo, y en muchas ocasiones, haber consumido carne, alegando que todo lo que se dijo en televisión era amarillismo por parte de la prensa. Incluso dio una entrevista telefónica en la que reconoció haberle quitado la vida a Alejandra, pero insistió en que lo hizo únicamente mediante el método de la asfixia. Según él, 3 días después, bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, empezó a sentir miedo
miedo al saber que había un cadáver en su apartamento. Esto lo llevó a tomar la decisión de deshacerse del cuerpo, pero se vio imposibilitado de bajarlo en una sola pieza. Es así que decidió empezar a cortarlo. Finalmente, la necropsia confirmó que la causa de Alejandra en efecto había sido la... En cuanto a la carne encontrada en el sartén y en el plato, la hermana de José Luis, quien se hizo presente ante los medios, declaró que se trataba de carne de pollo o de pavo. Pero el entonces coordinador general de servicios periciales, Rodolfo Rojo Urquieta, afirmó y confirmó que el tejido encontrado era músculo humano. Luego de haber cambiado su versión, José Luis finalmente admitió que la carne que estaba cocinando era realmente carne, pero afirmó que la hacía con la intención de dársela a los perros callejeros, nunca para su consumo propio. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron corroborar o comprobar si realmente llegó a ingerirla o no. Para ese momento, el caso de José Luis ya estaba en todos los medios del país, incluso fue cubierto por medios extranjeros, y fue entonces que Judith Casarrubias, madre de Verónica, una de sus primeras víctimas, y hasta ese momento desaparecida, reconoció a José Luis en los reportajes que estaban saliendo en televisión, en los artículos de revistas, en las portadas de los periódicos. De inmediato, llevó a la fiscalía fotografías que mostraban a Verónica y a José Luis juntos. Además de proporcionar la dirección de Juan Carlos Monroy, el amante de José Luis en algún tiempo. Más de un año después del hallazgo del cuerpo de Verónica, su madre pudo, finalmente, reconocer sus restos. Paralelamente, la policía interrogó a Juan Carlos, quien confesó que había acudido a un llamado de José Luis y que al llegar encontró a Verónica en su cama. Además, admitió haber ayudado a José Luis a bajar el cuerpo del edificio y a colocarlo en varias bolsas. Sin embargo, José Luis negó tener alguna participación en ese hecho, distanciándose de las declaraciones de su amante. Literalmente negó que él hubiera actuado en contra de esta chica. Mientras tanto, su abogado intentaba construir una defensa alegando que José Luis padecía esquizofrenia, con toda la esperanza de reducir su condena o incluso de tratar que solamente fuera enviado a un servicio médico psiquiátrico. Sin embargo, esta estrategia afortunadamente fracasó, ya que los exámenes psicológicos realizados a José Luis demostraron que estaba mentalmente sano. Este dato que les voy a dar a continuación es muy importante para el desenlace de esta historia. Durante su detención en el reclusorio Oriente, José Luis solicitó hablar por teléfono con su madre, pero ella rechazó la llamada, diciendo: él se metió en eso, que él salga solo. Además se supo que José Luis también era sospechoso de otro caso sin cerrar, cometido en abril del año 2007, el deceso de una trabajadora conocida como La Jarocha, cuyo cuerpo presentaba similitudes con las otras víctimas de José Luis. Ya dentro del penal, algunos reclusos lo molestaban y lo acosaban, mientras que otros le compraban poemas para enviar a su familia. Fue precisamente en prisión donde José Luis comenzó a escribir un relato titulado Instintos. Curiosamente, el final de ese relato resultaría ser muy similar al trágico final que él mismo tuvo tiempo después. Según otras fuentes, José Luis escribió sus relatos muchos años antes. Uno de sus poemas más conocidos es este. Entonces él, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a hacerle más sencillo iniciar su nueva vida. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Este fragmento cobra un significado más profundo al observar el desenlace de su vida, que aún sigue siendo objeto de debate,
Existen dos versiones principales sobre su abrupto final. Según algunas versiones, José Luis se había endeudado dentro de prisión para comprar sustancias ilícitas. Su hermana Fabiola era la única persona que lo visitaba y de vez en cuando le proporcionaba un poco de dinero. Él le contaba que era y extorsionado por los guardias y por los reclusos. El 8 de diciembre, José Luis llamó desde la cárcel a su hermana, confesándole su miedo de que le arrebataran la vida, por no tener dinero para pagar sus deudas. Este temor presagiaba lo que estaba por ocurrir. El martes 11 de diciembre, solamente un día antes del primer careo entre los familiares de Alejandra y José Luis, fue que lo encontraron en su celda. José Luis Calva Cepeda, conocido como el presunto agresor serial de la colonia Guerrero, había fallecido de manera sorpresiva. Según el gobierno capitalino, pero sus familiares no creyeron en esta versión oficial. Afirmaron que José Luis había sido amenazado y extorsionado dentro del penal, y no descartaron que pudiera haber sido víctima de algún ataque. Los guardias de la prisión lo encontraron, pues, ya sin vida. Pero lo que generó dudas fue que en teoría, la vigilancia que tendría que haber tenido José Luis era una vigilancia continua las 24 horas del día. Esto debido a su perfil como un reo de alta peligrosidad. Su hermana defendió la teoría de que su muerte fue totalmente premeditada y como prueba señaló las fotos de En dichas imágenes aseguró que se apreciaban lesiones inusuales. Además, mencionó la presencia de restos de madera en las partes íntimas de José Luis, lo que sugirió un posible por parte de otras personas. El caso de la muerte de José Luis Calva Cepeda sigue siendo objeto de controversia y para algunos su fallecimiento dejó más preguntas que respuestas, sumándose a la ya obscura historia de su vida. Yo hablé con él ayer, me dijo que estaba y que le habían dicho que si no llevaba el dinero no iba a amanecer para ir a su audiencia, y lo cumplieron. Hago responsables al director jurídico y al director del reclusorio porque ellos lo sabían. Esta es una declaración de la hermana de José Luis Calva Cepeda, el infame de la Guerrero. Desde el reclusorio, las autoridades negaron cualquier indicio de extorsión o amenazas contra José Luis, argumentando que nunca se presentó ningún reporte de este tipo de hechos, ni por parte del interno ni por parte de sus abogados. Además, los peritos del servicio médico forense indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones de origen violento, a excepción de algunas escoriaciones ya cicatrizadas que no guardaban relación con su fallecimiento. La causa oficial de su fue asfixia por... En su funeral, su hermana leyó un extracto del manuscrito inédito de José Luis, titulado Instintos, que curiosamente parecía anticipar su trágico final. Esta es una parte de ese extracto. Entonces él, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a serle más sencillo iniciar su nueva vida. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. José Luis Calva Cepeda, el poeta seductor, que pasó la historia como el de la Guerrero. Su madre, la figura que tanto mencionó y a quien dedicó tantos y tantos de sus escritos, nunca se presentó para despedirlo. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Gracias.